sí. Que usted fue usted estaba en ese momento destinado El comandante de la Brigada de Montaña 6 en Neuquén. en Neuquén. Y que usted lo llamó a Alfonsín y le No, ofreció. no. ¿Cómo fue? Llamó a Alfonsín, Llamó a Alfonsín a a la usted. brigada y dijo que si la situación se hacía insostenible en Buenos Aires, la brigada que yo mandaba estaba dispuesta a garantizar el orden constitucional en Neuquén, si él se trasladaba. Le dije que por supuesto, pero que no iba a ser necesario porque Seineldin no estaba apoyado por el ejército, que no se iba a llegar a esa situación como en realidad fue. Bueno, bien vale, bueno, lamentablemente mire si tuvimos levantamientos, los de Aldo Rico, los de Seineldin después. Los dos, el lamentable del 3 de diciembre. Exactamente, donde hubo muertos. De 1990, 14 muertos y más de 100 heridos. Así es. General Balsa, y los muertos de Malvinas también, ¿no? Donde siempre hablamos con usted y esta semana habló Mario Benjamín Menéndez, ¿no? Donde habló de que, bueno, de que había faltado armamento, donde dijo que la guerra había sido improvisada y que él en varias oportunidades le había dicho a Galtieri que la situación era bastante endeble en Malvinas. Menéndez lo que le dijo o no le dijo a Galtieri, no lo sé. Pero si le tenía que decir algo, podía haber embarcado en uno de los tantos Hércules, porque el último Hércules, el avión Hércules de transporte de la Fuerza Aérea, aterrizó y decoló el 13 de junio a la noche. Tuvo todo el mes de abril y todo el mes de mayo, si le tenía que decir algo, venir al continente. No sé si le habrá dicho o no, pero si cumplió las órdenes disparatadas de Galtieri, en ese caso le hubiera cabrido, tendría que haber recurrido a lo que yo llamo desobediencia debida. Yo desobedecí órdenes de Joffre en Malvinas y gracias a eso... ¿Usted desobedeció? Sí. ¿Por qué? Porque gracias a eso salvé vida de mis soldados. El general Joffre en una oportunidad ordenó que no se hacía un cambio de posición de artillería sin expresa orden de él. Cuando lo llamo, porque iba a ser la noche del 11 al 12 de junio, había caído Monte London y una batería mía prácticamente había quedado en primera línea, bajo el fuego inglés. Afortunadamente los ingleses se reorganizan y no alcanzan, no aprecian que está la batería en primera línea. Tenía que hacer un cambio de posición. Cuando quiero comunicarme, la red de fuego, que es la más importante, estaba ocupada por tonterías logísticas. Ordené el cambio de posición, salvé todo el material, pero lo más importante, el material humano. Salvé todos mis hombres que siguieron tirando de otra posición. Después me llamó y me dijo por qué lo había hecho, que había desobedecido una orden. Le dije que sí, pero gracias a eso, salvé lo mismo otras, cuando me ordenó que no hiciera posiciones simuladas, que no servían para nada, las hice. Y los ingleses gastaron mucha munición de artillería tirándole a esas posiciones simuladas. Ahora, cuando Menéndez habla de que la guerra fue improvisada, ¿en qué fue improvisada? Bueno, sí, yo he dicho, fue una guerra jamás planeada, nunca pensada. ¿Pero en qué? Lo que Menéndez nos dice es en qué, y ahí hay mucha responsabilidad. Él tuvo responsabilidades seguramente como gobernador. Mire, desde el punto de vista logístico, no se alargó, porque durante todo el mes de abril no se hizo nada, no se alargó la pista, que podían haber operado ahí los aviones de Skyhawk y Dagger, estar operando de ahí, no del continente. El estrecho de San Carlos no se minó porque dicen que la Armada dijo que no minaran la entrada del estrecho porque nunca los ingleses iban a arriesgar la flota en un estrecho. Claro. Fue lo que hicieron. Bueno, en Normandía también le dijeron a Hitler que era por Normandía la invasión y Hitler dijo no, va a ser en Dover-Calais. ¿Dónde fue? En Normandía. ¿Acá dónde desembarcaron? En San Carlos. La instrucción conjunta entre las unidades, no se habían, porque las unidades se designaban a dedo, en forma improvisada. De 9 regimientos, 4 combatieron completos. 2 parcialmente, con algunos elementos. Y 3 no entraron en combate por la disparatada orden de Galtieri, que cumplió Menéndez, de dejar en las otras islas 2 regimientos, el 5 y el 8. El general Joffre me dijo a mí, yo le pedí cañones 155 de 20 kilómetros de alcance. ¿No había armamentos? Porque también eso dice Menéndez, de que faltaban armamentos. Bueno, que habían ido con una
Lo que dice Menéndez es que habían ido con una idea aparentemente de llegar a Malvinas y después retirarse y que ahí extienden la guerra. Eso puede ser, y yo creo que fue así. Pero cuando yo le pido a Joffre cañones 155 de 20 kilómetros de alcance para tener 3 kilómetros más que la artillería inglesa que tenía 17, porque el resto de mis obuses tenían solo 10 kilómetros 200 metros. ¿Sabe la respuesta que me dio el general Joffre? ¿Cuál? ¿Vamos a hablar en serio? Le digo, estoy hablando en serio. Esos cañones le podemos tirar a las fragatas inglesas que bombardean de noche, dirigiendo el fuego por radares. Y me dice, ¿estamos hablando en serio? Sí, le digo, y si hay el ataque viene del oeste, como fue al final, con estos cañones, y me dijo, ¿usted cree que va a haber enfrentamiento? Y para eso estamos acá, le dije. Bueno, después valoró el general Joffre los cañones. ¿Pero sabe por qué llegaron los 155? Por una gestión que hizo el brigadier Castellanos. Ahora, ¿ellos qué pensaban? Esa pregunta que le hace, ¿usted cree que va a haber enfrentamiento? ¿Ellos qué pensaban? ¿Que no iban a venir o se habían comprado el verso de Estados Unidos de que habían dicho de que Galtieri No sé era si un compraron general? el verso, pero Joffre me dijo enfrentamiento no va a haber. Y Menéndez era más antiguo que Joffre, pero Menéndez es una personalidad muy diferente. Joffre es una personalidad fuerte, avasallante, fue un hombre que estuvo en las posiciones, general Joffre, tuvo presencia de ánimo a diferencia de Menéndez. Menéndez no recorrió nada, no se embarró, pero ahí había que contemporizar al brigadier Castellano, al contraalmirante Otero y a Joffre. Ahora, y la personalidad se eligió mal porque la improvisación está en quién mandaron. ¿y por qué lo eligieron a Menéndez? Hay que preguntarle a Vaquero, él dice que fue el general Vaquero el que lo propuso, lo cual no me sorprende. ¿Sabe por qué lo eligieron a Eisenhower para comandar la invasión más grande que existió? Porque nunca más va a haber una operación como en Normandía, la invasión a Europa el 6 de junio de 1944. ¿Por qué lo eligieron? No era un gran militar Eisenhower, comparado con otros. El mejor general norteamericano fue el general Bradley, en mi opinión. Pero contemporizaba, porque eran fuerzas expedicionarias. Había australianos, canadienses, ingleses, norteamericanos, y había que compatibilizar dos díscolos como eran Patton y Montgomery. Y para eso era ideal. Eisenhower cumplió muy bien su misión, pero Menéndez no mandó nada de nada. Y la guerra en Malvinas, en la zona de combate en Malvinas, fue conducida por los jefes de unidades, los jefes de regimiento de infantería, por el jefe de la Faltó conducción. antiaérea, que no era yo estaba con artillería de campaña. Pero digo, faltó conducción entonces. Sí, por los jefes y la actuación de los oficiales, suboficiales y soldados. Ahora, esta semana recién pasábamos un párrafo de Aldo Rico hablando de lo que significó, él dice, la sublevación contra Raúl Alfonsín, pero hablamos también mucho de la guerra de Malvinas. Habló muy bien de usted, Rico, valoró mucho de lo que usted había hecho y dijo Rico que la guerra se hubiera podido ganar. ¿Usted cree que se puede haber ganado? Yo respeto todas las opiniones. En mi opinión, no, en absoluto. ¿Usted cree? Peleamos contra la NATO prácticamente, obviamente porque Estados Unidos, primer potencia de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO es la sigla en inglés, por eso digo la OTAN, la primer potencia de Estados Unidos. La segunda era el Reino Unido. ¿Usted cree que el apoyo norteamericano iba a permitir que un país, entonces periférico, desprestigiado en el contexto internacional por las violaciones a los derechos humanos, iban a aceptar el hecho consumado de haber recuperado nuestras legítimas? Esas son incuestionablemente argentinas. Obvio. Pero no. Lo que sí, si hubiéramos tenido más artillería, podía haber habido unos días más de combate, más muertes argentinas, más muertes británicas, en síntesis más muerte, pero el resultado era irreversible. No iba a venir aquí a hacer derrota a una flota que fue la más importante que organizó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. No iba a permitir Estados Unidos eso. ¿Cómo fue su entrevista con Jeremy Moore, con el general Moore? General era, ¿no? Sí, el general Jeremy Moore, yo fui en una visita oficial, cuando era jefe del ejército, invitado por el ejército inglés, conversé con veteranos ingleses, tuve una entrevista con miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de los Comunes en Londres, cosa que como jefe de Estado Mayor nunca la pude tener con miembros de la Comisión de Defensa
de mi Cámara de Diputados. Me hicieron dar una charla en el Centro de Estudios Estratégicos y cuando termina la visita oficial, dicen que el general Moore iba a ir al hotel, una visita de cortesía. Llegó, me dijo que él estaba retirado y lo convocaron para ser comandante de la Fuerza Terrestre en Malvinas. Hablamos mucho de la guerra, yo le pregunté, ¿por qué atacaron Darwin Pradera del Ganso? Si ustedes podían haber seguido directamente, dejar esa guarnición que no tenía movilidad hacia Puerto Argentino. Y en inglés hablábamos, me dijo, fue un gran error. Le digo, les costó muchas vidas. Señor general, ¿por qué ustedes desembarcaron en Bahía Agradable, en Fitzroy? Sí. Que fue el 8 de junio, el día más negro para la flota inglesa. ¿Por qué? Otro gran error, me dijo. Le digo, claro, pero la guerra la ganan los que cometen menos errores. También me contó una anécdota. ¿Cuál? Me dice que el oficial de inteligencia, cuando venían en la flota, le hizo un análisis de la personalidad de un general Menéndez que estaba en Malvinas. Y le dijo, vea, este hombre tiene serias acusaciones por los derechos humanos, seriamente afectado, en fin, le dio todo un perfil de un Menéndez. Se había equivocado. Pero cuando desembarcaron, le dijo, señor general, tengo que decirle que el Menéndez, que yo le dije que estaba acá, no, ese no está acá, acá es otro Menéndez. Ahora, igualmente, era el que conocemos, claro, obviamente, que está actualmente ha sido condenado por violar los derechos humanos en Argentina. Pero fíjese qué anécdota, cómo habían examinado hasta el perfil de las personas que estaban, era impresionante. Otra cosa me dijo el general Moore. El general Moore me dijo, usted sabe que los Skyhawk de la Fuerza Aérea me perseguían por todos lados, tan es así que mis soldados no querían que yo recorriera porque por donde yo andaba, la Fuerza Aérea Argentina atacaba. Claro. Ustedes me querían matar, le dije, no, señor general. Ahora, menos mal que no lo matamos porque estamos tomando un té juntos. Lo último, Martín, lo tenemos que entregar. ¿Le preguntó por qué atacaron al general Belgrano? No, porque hablamos fundamentalmente, no tocamos aspectos de toda la guerra, sino cuestiones anecdóticas y del combate terrestre. Las bajas, usted me dice armamento. Si no hubiéramos tenido un buen armamento antiaéreo, no hubiéramos bajado, derribado, entre 14 y 15 aviones de los más modernos en ese entonces, que era el Harrier y el Sea Harrier. No hubieran perdido, de los 250, 350 hombres que pierde, más del 50% los perdió en tierra. Sí. Es decir, la artillería antiaérea era moderna y estaban capacitadas y eran casi todos cuadros, lo mismo que las tropas comandos nuestras. Mi unidad tenía más de un año de instrucción. Claro. Es decir, nos fuimos con arcos y flechas. El armamento de ellos era superior. Pero todo estriba en que en esta batalla, termino con esto, se hizo un cerco, primero marítimo, porque nuestra flota ni siquiera intentó disputarle el espacio marítimo. Se conformó el cerco, el 1 de mayo ese cerco también se hizo no solo marítimo, sino aéreo, y a partir del 21 de mayo, que desembarca en San Carlos, se va produciendo el estrangulamiento a Puerto Argentino, una batalla de cerco perfecta. Claro. No podíamos, a 700 kilómetros, sin ningún recurso, no se podía romper nunca ese cerco, por eso digo que era irreversible el final. Pero hay algo que, permítame, 10 segundos. Sí. Yo nunca me voy a olvidar de los apucay de mis soldados litoraleños. Que en el combate se reían, combatían hasta último momento. Nuestros soldados, no los míos, los infantes, los de todas las armas, combatieron hasta último momento sabiendo que el triunfo iba a ser inglés. Pero hay un mérito de los ingleses, los soldados ingleses. Ellos sabiendo que la victoria iba a ser de ellos, no ahorraron esfuerzo en conseguirla. Y tuvo una particularidad reconocida por el Comité Internacional de Cruz Roja. Fue el único conflicto en que ambos adversarios respetamos las normas morales de la guerra. Y los isleños saben que las respetamos, no solo en la guerra, sino que no hubo una sola denuncia de violación sexual entre los isleños por parte de soldados argentinos y de la propiedad. Quiere decir que cuando nuestra presidenta dice que se va a respetar los intereses y la forma de vida, se respetaron aún durante la guerra, quiere decir que lo que dice la presidenta, claro que lo vamos a respetar. Obviamente no los deseos. Obviamente. Gracias, Martín, como siempre, un gustazo siempre hablar con usted.
Muchas gracias. Gracias. Martín Balsa, a 30 años, las revelaciones que, bueno, siempre se dan, ¿eh? A 30 años de la Guerra de Malvinas, Martín Balsa. Sí. Que usted fue usted estaba en ese momento destinado El comandante de la Brigada de Montaña 6 en Neuquén. En Neuquén. Y que usted lo llamó a Alfonsín y le ofreció. No. ¿Cómo fue? Llamó a Alfonsín, a la brigada y dijo que si la situación se hacía insostenible en Buenos Aires, la brigada que yo mandaba estaba dispuesta a garantizar el orden constitucional en Neuquén, si él se trasladaba. Le dije que por supuesto, pero que no iba a ser necesario porque Seineldín no estaba apoyado por el ejército. Todo el mes de mayo, si le tenía que decir algo, venir al continente. No sé si le habrá dicho o no, pero si cumplió las órdenes disparatadas de Galtieri, en ese caso le hubiera cabido, tendría que haber recurrido a lo que yo llamo desobediencia debida. Yo desobedecí órdenes de Joffre en Malvinas y gracias a eso... Sí. ¿Por qué? Porque gracias a eso salvé vida de mis soldados. El general Joffre en una oportunidad ordenó que no se hacía un cambio de posición de artillería sin expresa orden de él. Cuando lo llamo, porque iba a ser la noche del 11 al 12 de junio, había caído Monte London y una batería mía prácticamente había quedado en primera línea, bajo el fuego inglés. Afortunadamente los ingleses se reorganizan y no alcanzan, no aprecian que está la batería en primera línea. Tenía que hacer un cambio de posición. Cuando quiero comunicarme, la red de fuego, que es la más importante, estaba ocupada por tonterías logísticas. Ordené el cambio de posición, salvé todo el material, pero lo más importante, el material humano. Salvé todos mis hombres que siguieron tirando de otra posición. Después me llamó y me dijo por qué. Que la guerra había sido improvisada y que él en varias oportunidades le había dicho a Galtieri que la situación era bastante endeble en Malvinas. Menéndez lo que le dijo o no le dijo a Galtieri, no lo sé. Pero si le tenía que decir algo, podía haber embarcado en uno de los tantos Hércules, porque el último Hércules, el avión Hércules de transporte de la Fuerza Aérea, aterrizó y decoló el 13 de junio a la noche. Tuvo todo el mes de abril y que no se iba a llegar a esa situación, como en realidad fue. Bueno, bien vale, bueno, lamentablemente, mire si tuvimos levantamientos, los de Aldo Rico, los de Seineldín después. Los dos, el lamentable del 3 de diciembre. Exactamente, donde hubo muertos. De 1990, 14 muertos y más de 100 heridos. Así es. General Balsa, y los muertos de Malvinas también, ¿no? Donde siempre hablamos con usted y esta semana habló Mario Benjamín Menéndez, ¿no? Donde habló de que, bueno, de que había faltado armamento, donde dijo